La columna de esta semana se titula La rendición del piñerismo. José Antonio Kast no es el camino para Chile, decía Sebastián Piñera en 2018. 3 años después, Kast le contestaría con aún más dureza. Este gobierno no tendrá ningún legado. Piñera pasará a la historia como el peor presidente de los últimos 30 años porque ha faltado a su palabra una y otra vez, decía Kast. Y cuando Sebastián Sichel aseguraba que Pinochet era el peor gobernante de la historia, Kast le replicaba: el peor es Allende y ahora lo sigue por los palos Piñera. 4 años después, la familia del fallecido expresidente se reunió con Kast para entregarle su apoyo. Fue una puesta en escena cuidadosa. Cecilia Morel y sus hijos, Magdalena, Sebastián y Cristóbal, recibieron a Kast y a su esposa Pía Adriasola. Juntos pasearon por la casa del expresidente en San Damián. Kast dijo que pudimos haber tenido diferencias, pero la historia va ocupando su espacio y va destacando a quienes se la jugaron por la patria. Del otro lado le respondieron que por convicción estamos apoyando a José Antonio Kast y esperamos que gane. Esas fueron las palabras de Magdalena Piñera. Algunos pusieron el grito en el cielo, reclamando hipocresía, pero no hay nada nuevo bajo el sol. En política los rencores son una debilidad y nadie lo tenía más claro que el propio Piñera, famoso por su capacidad para olvidar hasta las peores ofensas pasadas en beneficio de las conveniencias del presente. No por nada, el peor adversario de Piñera, Pablo Longueira, terminó sirviendo como ministro en su gobierno, y quien le propinó el golpe más bajo de su carrera, Evelyn Matthei, no solo fue su ministra, también fue ungida como una suerte de heredera del piñerismo. No hay nada extraordinario en que los conflictos del pasado queden en el pasado ante el nuevo panorama político. Lo realmente extraordinario aquí es el simbolismo que tiene esa reunión de San Damián, porque no fue solo el traspaso del liderazgo de la derecha, de la familia Piñera a la familia Kast. Fue también la rendición incondicional del proyecto político de la derecha liberal ante quien es su más enconado adversario. Y para entenderlo hay que remontarse hasta 1990. Con el ocaso de la dictadura comenzó una feroz competencia entre 2 proyectos por lograr la hegemonía de la derecha. Uno era el proyecto de la derecha autoritaria, una ecléctica mezcla de gremialismo doctrinario, neoliberalismo económico, ultraconservadurismo moral y férrea defensa del pinochetismo. Protegía los amarres autoritarios, diseñados en la Constitución por su propio líder, Jaime Guzmán. También resguardaba el rol político de Pinochet y la impunidad de los crímenes de la dictadura, y priorizaba los principios religiosos por sobre la autonomía individual, y por eso también se resistía a la secularización de la sociedad chilena. Este proyecto tenía su centro en la UDI, bajo el genio estratégico de Pablo Longueira, aunque también contaba con la simpatía de gran parte de Renovación Nacional, especialmente fuerte entre su bancada de senadores. Como su contendor emergió otro proyecto, el de la derecha liberal, de Andrés Alamand y Sebastián Piñera. Este proyecto pretendía una derecha post-pinochetista, liberal y secular, dentro de una política de acuerdos con la Concertación. Este proyecto se hizo cargo de la dirección de Renovación Nacional. La guerra entre ambos fue feroz. La derecha autoritaria contaba de su lado con los célebres poderes fácticos que denunció en su momento Andrés Alamand, la cúpula empresarial, el ejército y el Mercurio. Y su fortaleza quedó clara cuando se deshicieron de Piñera en una operación de inteligencia que fue perpetrada por el ejército y ultimada por el empresario Ricardo Claro, aunque lo hizo a través de su canal Megavisión y no de El Mercurio. Este quiotazo, sumado al caso Drogas y el caso Spinac, entre otras muchas escaramuzas, dejaron en claro que la guerra civil dentro de la derecha podía ser descarnada. Pero Piñera finalmente se cobró su revancha con su fulgurante Blitzkrieg contra Lavín en 2005 y firmó su triunfo al llegar a la moneda en el año 2010. Jefe indiscutido de la derecha, cortó definitivamente los lazos con el pinochetismo y se dio el gusto de firmar leyes como el Acuerdo de Unión Civil o el matrimonio igualitario.
La derecha liberal había ganado definitivamente la guerra. ¿O no? Del lado de la derecha guzmaniana había un insurgente que no se rendía. En 2011, cuando el primer gobierno de Sebastián Piñera redactó el proyecto de acuerdo de unión civil, un diputado de la UDI, llamado José Antonio Kast, encabezó la rebelión. Junto a su bancada de diputados, se presentó con un disco pare en el Congreso. 2 años después, cuando Piñera denunció a los cómplices pasivos y cerró el penal Cordillera, Kast defendió a lo que llama el gobierno militar y acusó de imprudencia al presidente de la República. La UDI en esos años pataleó un poco, pero al final se sometió. Para 2017, de hecho, se apresuró a levantar a Piñera como su candidato en primarias, pensando en acomodarse primero en un futuro gobierno. Entonces, Kast decidió desenterrar el hacha de la guerra y revivir esta batalla entre dos derechas. Kast armó su propio partido, reciclando los principios de la derecha autoritaria y se declaró opositor a Piñera. Ahí fue cuando dijo lo de el peor presidente de los últimos 30 años. Al principio lo de Kast pareció una quijotada, pero ya sabemos cuál fue el desenlace. Hace 2 semanas, José Antonio Kast ganó la elección de la derecha y, después de esa primera vuelta, se convirtió en jefe indiscutido del sector y casi seguro próximo presidente de Chile. Y lo hizo sin renegar de ni una sola de sus convicciones de siempre. Un ideal autoritario en la conducción del Estado, reivindicación del pinochetismo y defensa del integrismo moral ante las libertades individuales. Para parte de la derecha este cambio es una alegría. Aquellos que solo se habían movido por conveniencia hacia el piñerismo ahora pueden volver a lucir sus antiguos colores, con el alivio de quien se puede deshacer finalmente de un disfraz que en verdad nunca le acomodó. A los que genuinamente creían en una derecha liberal, en cambio, la magnitud de este mazazo electoral los ha dejado sin reacción ni capacidad de resistir. La derecha está a punto de volver al gobierno. Kast tiene en sus manos las llaves de la moneda y en política la necesidad tiene cara de hereje. Por eso, la imagen de la familia Piñera entregándole el bastón a la familia Kast es tan fuerte, porque es el retrato del funeral para un proyecto político de 35 años, el proyecto de una derecha plenamente democrática, moderna y secular, independizada del pinochetismo y del integrismo religioso. Es el símbolo de la rendición incondicional del piñerismo ante el kastismo.